El desierto de Sonora no guarda secretos. Simplemente los hornea bajo el sol, los pulveriza, los convierte en el mismo polvo que respiras, hasta que la verdad se vuelve parte de ti sin que siquiera te des cuenta. En ese paisaje de horizontes infinitos y promesas rotas, un niño dibujaba en la tierra. Sus dedos trazaban líneas que no eran de casas, ni de árboles, ni de soles sonrientes. Dibujaba laberintos, círculos que se comían a sí mismos, una y otra vez. El mismo patrón, el mismo final sin salida. Ese niño se llamaba Julián, y su existencia era un nudo que la lógica y la moral no podían desatar. Un imposible hecho carne. Porque Julián era hijo, era hermano, y era sobrino, todo al mismo tiempo. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que estás a punto de escuchar no es una ficción de horror. Es un expediente archivado, un susurro en un pueblo olvidado, una cicatriz en el alma de un niño que nunca pidió nacer en medio del enigma. Si crees que estas historias deben ser contadas, que el silencio no debe ganar la batalla, suscríbete y activa las notificaciones. No por mí. Hazlo por las voces que fueron ahogadas por la burocracia, la indiferencia y el miedo. Ayúdanos a que su eco, al menos, perdure. Todo comenzó con un expediente. Uno más en una pila de cientos que amenazaban con derrumbarse sobre el escritorio de Ana Lucía Mendoza. Era su primer año como trabajadora social. Aún tenía ese brillo en los ojos, esa peligrosa mezcla de idealismo y rabia que el sistema se encarga de extinguir con metódica paciencia. El expediente era delgado, casi vacío. Caso 0-734. Familia a la Torre. Seguimiento rural. No había fotos, no había informes previos, solo una dirección o lo que pasaba por una en aquella zona remota de Sonora. Rancho El Silencio, a 15 kilómetros del Pozo Seco. Y una nota anónima, escrita a lápiz en un trozo de papel de estraza, grapada a la primera hoja, decía solo 5 palabras. El niño no sabe quién es. Ana Lucía sintió un escalofrío. No era el frío del aire acondicionado de la oficina gubernamental. Era un frío distinto. Un frío que nacía en la boca del estómago y subía por la garganta. Sus colegas más veteranos le habrían dicho que lo archivara, que lo dejara para después, que hay batallas que no se deben pelear. Pero ella aún no había aprendido a rendirse. Tomó las llaves de su viejo sedán, el que el gobierno le había asignado. Un coche con más óxido que pintura y el olor perpetuo a desesperanza. Condujo durante horas. El asfalto se convirtió en grava. La grava se convirtió en un camino de tierra lleno de baches. El paisaje urbano, con su ruido y su caos, fue reemplazado por un silencio aplastante. Un silencio que pesaba, que juzgaba. El sol era un martillo de luz blanca que golpeaba el parabrisas. Cada kilómetro, el mundo civilizado parecía retroceder un año en el tiempo. No había cobertura de móvil. No había otras almas en el camino. Solo cactus, rocas y el zumbido de un calor que parecía tener vida propia. Finalmente, lo vio. Rancho El Silencio. No era un rancho. Era una casa de adobe, agrietada y solitaria, rodeada por una valla de madera podrida. Un perro esquelético levantó la cabeza, pero no tuvo fuerzas para ladrar. Solo la miró con ojos vacíos y volvió a acostarse en el polvo. El silencio aquí era diferente, más denso, más antiguo. Ana Lucía apagó el motor. El repentino cese del ruido del coche fue ensordecedor. Podía oír el latido de su propio corazón. Se bajó del coche. Sus zapatos de ciudad se hundieron en la tierra seca.
El calor la golpeó como una pared física. Caminó hacia la puerta. Dudó un segundo. La nota en su escritorio. El niño no sabe quién es. Tocó. El sonido de sus nudillos contra la madera vieja pareció una profanación. La puerta se abrió con un chirrido lento. Una mujer mayor apareció en el umbral. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Sus ojos, dos pozos oscuros y sin fondo. Era Elodia, la matriarca. «¿Sí?», dijo. Su voz era áspera, como la tierra. «Buenas tardes, soy Ana Lucía Mendoza, del Desarrollo Social. Vengo a hacer una visita de seguimiento». La mujer no se movió. No le invitó a pasar, simplemente la observó, estudiándola, midiéndola. Detrás de ella, en la penumbra de la casa, una figura más joven se asomó. Una mujer de unos 30 años, con la misma mirada vacía, pero teñida de un miedo palpable. Era Isabel, la hija, y junto a Isabel, agarrado a su falda, estaba el niño. Julián. Tendría unos 7 u 8 años. Delgado, pálido, a pesar del sol eterno de Sonora. Sus ojos eran enormes y estaban llenos de una confusión tan profunda que dolía mirarlos. «Estamos bien», dijo la anciana Elodia. «No necesitamos nada del gobierno». Era una orden, un muro. Pero Ana Lucía no se movió. Su mirada se cruzó con la del niño, por un instante, y en ese instante vio el laberinto. El círculo sin salida que el niño dibujaba en el polvo. «Solo quiero hacerle unas preguntas a la familia. Es el protocolo», insistió Ana Lucía, manteniendo la voz lo más calmada que pudo. Elodia finalmente se hizo a un lado, con un gesto de resignación amarga. La casa por dentro era oscura y olía a humedad, a polvo antiguo y a algo más. A tristeza estancada. Ana Lucía se sentó en una silla de madera, la única que le ofrecieron. Isabel y Julián se quedaron de pie, arrinconados contra una pared, como si esperaran un castigo. La conversación fue un desierto, monosílabos, respuestas evasivas, silencios largos y pesados. Ana Lucía intentó hablar con el niño. «Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Te gusta vivir aquí?» El niño no respondió, solo la miró. Y luego miró a la mujer mayor, a Elodia, como buscando permiso para respirar. Elodia asintió levemente. Julián entonces susurró: «Sí». Ana Lucía siguió intentando. «¿Quién es ella?», preguntó, señalando a Isabel. Julián miró a la mujer joven. «Es Isa». No dijo mamá, dijo Isa. El corazón de Ana Lucía empezó a latir más rápido. Algo estaba fundamentalmente roto en esa casa. Entonces, un hombre entró desde el patio trasero. Era corpulento, con manos como palas y una mirada dura, de propietario. Era Roberto, el patriarca, el esposo de Elodia, el padre de Isabel. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó su voz de trueno. Elodia se irguió. «Nada, Roberto. Una señorita del gobierno ya se iba». Roberto clavó sus ojos en Ana Lucía. Eran los mismos ojos de Elodia, pero en ellos no había resignación. Había poder. Un poder absoluto y sin fisuras. El niño, Julián, al ver al hombre, corrió hacia él. «¡Papá!», gritó abrazando su pierna. Roberto no le devolvió el gesto. Simplemente le puso una mano en la cabeza, casi como un acto de posesión. Y entonces ocurrió. La pieza que rompió el universo de Ana Lucía. Isabel, la mujer joven, la que Julián llamó Isa, miró a Roberto. Y con una voz casi inaudible, rota por el miedo, dijo: «Papá, la señorita ya se va». Silencio. Un silencio total. El cerebro de Ana Lucía se detuvo. Trató de procesarlo. Julián llamó a Roberto papá. Isabel llamó a Roberto papá. Julián llamó a Isabel Isa, padre, hija y un niño que los unía.
Ana Lucía sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del horror puro. Se levantó, temblando. Creo que tengo todo lo que necesito. Gracias. Salió de la casa casi corriendo. No miró atrás. Subió a su coche, cerró la puerta y se quedó allí, con las manos en el volante, hiperventilando. El sudor frío le recorría la espalda. Julián, el hijo de Isabel, el hijo de Roberto, el hermano de su propia madre. Y por la relación con su abuela Elodia, esposa de su padre, también su sobrino en una retorcida red familiar. Hijo, hermano, sobrino. La nota no era una metáfora, era una descripción clínica. El niño no sabía quién era, porque su propia existencia era una abominación contra el orden natural de las cosas. Un secreto horneado bajo el sol de Sonora. Ana Lucía arrancó el coche. Las ruedas chirriaron en la tierra. Mientras se alejaba, vio por el retrovisor al niño, Julián, de pie, solo, frente a la casa, dibujando en el polvo, el mismo laberinto, el mismo círculo sin salida. Pausa musical. La melodía se vuelve más sombría. El horror tiene una genealogía, nunca nace de la nada. Es un legado. Una herencia que pasa de padres a hijos, envuelta en silencio y vergüenza. Para entender el laberinto de Julián, había que caminar por los pasillos de la historia de los Alatorre. Ana Lucía pasó las siguientes semanas obsesionada. Rebuscó en archivos municipales. Habló con los habitantes más viejos del pueblo más cercano. Gente que hablaba en susurros, mirando por encima del hombro. Y poco a poco, armó el rompecabezas. La familia Alatorre había sido dueña de esas tierras durante generaciones. No eran ricos, eran soberanos, soberanos de un reino de polvo y soledad. Roberto no siempre fue un monstruo, o quizás sí. El mal a veces se disfraza de normalidad durante mucho tiempo. Era un hombre duro, producto de un padre duro y un abuelo aún más duro. Hombres que creían que el mundo les pertenecía y que las mujeres de su casa eran una posesión más, como la tierra o el ganado. Elodia llegó a ese rancho como una novia joven y llena de sueños. El desierto se los tragó uno a uno. Tuvo una sola hija, Isabel, una niña que creció en el silencio, un silencio impuesto por el miedo. El rancho era una isla, el mundo exterior, un rumor lejano. Isabel no fue a la escuela secundaria. No es necesario, sentenció Roberto. Aquí aprenderá todo lo que necesita saber. Lo que aprendió fue a obedecer, a no hacer preguntas, a bajar la mirada. El aislamiento fue el arma perfecta, el veneno lento. No había tíos, ni primos, ni amigos que visitaran. Solo estaban ellos tres. Un rey tirano, una reina prisionera y una princesa encerrada en la torre más alta del silencio. La gente del pueblo sabía, o intuía. Pero en esos lugares, la regla no escrita es sagrada. No te metas en casa ajena. Son cosas de familia. Frases que son muros. Muros que protegen a los verdugos y entierran vivas a las víctimas. El abuso comenzó cuando Isabel era una adolescente. No fue un solo acto de violencia, fue una colonización. La lenta y sistemática aniquilación de su voluntad, de su identidad. Elodia lo sabía, por supuesto que lo sabía. Lo oía en el silencio de la noche. Lo veía en los ojos muertos de su hija cada mañana. Pero, ¿qué podía hacer? Ella misma era una prisionera. Décadas de miedo habían erosionado su alma hasta dejar solo el instinto de supervivencia. Callar para sobrevivir. Esa era la ley del rancho. El embarazo de Isabel fue el secreto más grande de todos. No hubo médicos. No hubo visitas al hospital. Elodia fue la partera.
en la misma habitación donde ella había dado a luz a Isabel. El ciclo se cerraba sobre sí mismo. El nacimiento de Julián no fue una alegría. Fue la materialización de la tragedia, la prueba viviente del horror. Lo registraron en el pueblo como hijo de Isabel, padre desconocido. Una mentira conveniente, una capa de polvo sobre un pozo de podredumbre. Julián creció en ese triángulo enfermo, con una madre que también era su hermana, con un padre que también era su abuelo, con una abuela que lo miraba con una mezcla de amor y terror. ¿Cómo se puede crecer así? ¿Cómo aprende un niño el significado de la palabra familia cuando la suya es un nudo de relaciones prohibidas? No lo aprende. Por eso dibujaba laberintos. Era el único mapa que conocía, el mapa de su propia sangre. Con la verdad en sus manos, una verdad que quemaba como un hierro al rojo vivo, Ana Lucía regresó a la civilización. Pensó, en su idealismo, que eso era todo, que solo tenía que mostrar las pruebas, contar la historia, y que el sistema, la justicia, actuaría. ¡Qué ingenua era! Su primer destino fue la comisaría local del pueblo más cercano. El comisario, un hombre con un gran bigote y una barriga que se derramaba sobre el cinturón, la escuchó con paciencia fingida. Cuando Ana Lucía terminó, el hombre se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Soltó un largo suspiro. «Mire, señorita», comenzó, con un tono paternalista que le revolvió el estómago. «La familia Alatorre son gente de aquí, de toda la vida. Son complicados». «Complicado no es la palabra», replicó Ana Lucía, su voz temblando de ira contenida. «Es un crimen, un abuso continuado. Hay un niño en medio». El comisario se encogió de hombros. Un gesto lento, perezoso. «Son cosas de familia. Muy feas, sí, pero de familia. Si no hay una denuncia formal de la víctima, mis manos están atadas». Ana Lucía sintió que el aire se le escapaba. Las manos le temblaban. ¿La víctima? La víctima es una prisionera en esa casa desde que nació. ¿Cómo va a denunciar? Ese no es mi problema, señorita. Es una cuestión de jurisdicción. Jurisdicción. La palabra que el sistema usa para lavarse las manos. Salió de allí sintiendo el frío de la impotencia. Un frío mucho peor que el del desierto. No se rindió. Condujo hasta la capital del estado, a la sede central de servicios sociales, un edificio moderno, de cristal y acero. Un contraste brutal con la casa de adobe de los Alatorre. Pidió una reunión urgente con su supervisor, el director regional. Esperó 3 horas en un pasillo estéril. El olor a limpiador de pino y a café quemado. Finalmente, la recibió. El director era un hombre de traje impecable y sonrisa ensayada. Tenía la mirada de alguien que ha escuchado demasiadas historias de horror y ha aprendido a no sentir nada. Ana Lucía expuso el caso. Con detalle, con pasión, con la urgencia de quien sabe que una vida está en juego. El director la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella terminó, él juntó las yemas de sus dedos sobre el escritorio de caoba. La miró y bostezó. Un bostezo pequeño, discreto, que trató de ocultar con la mano. Pero ella lo vio. En ese bostezo estaba toda la indiferencia del mundo. «Señorita Mendoza», dijo con una voz suave, casi sedante, «aprecio su diligencia. Es un caso ciertamente perturbador». Hizo una pausa. Sin embargo, actuar con base en sus suposiciones, por muy bien fundadas que parezcan, es legalmente peligroso. Roberto Alatorre es un hombre con propiedades, con conexiones. Una acusación de esta magnitud sin pruebas físicas podría acarrearnos una demanda muy seria.
Ana Lucía lo miró, incrédula. ¿Pruebas físicas? El niño es la prueba física. Una prueba de ADN lo resolvería todo. El director sonrió, una sonrisa vacía. Para solicitar una prueba de ADN ordenada por un juez, necesitamos una causa probable establecida. Y para eso, necesitamos una investigación formal. Y para iniciarla. Se detuvo, buscando un papel en su escritorio. Lo encontró. Se lo deslizó hacia ella. Necesita llenar el formato H7. Solicitud de investigación en entornos familiares de alto riesgo. Una vez procesado, un comité lo evaluará. Si lo aprueban, se asignará un equipo. El proceso suele tardar entre 6 y 8 meses. 6 a 8 meses. Ana Lucía miró el papel. Las casillas, los apartados, la jerga burocrática. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Sintió que iba a vomitar. Las paredes de la oficina parecían encogerse a su alrededor. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono, insensible. 6 meses, susurró ella. En 6 meses, el alma de ese niño puede estar completamente destruida. El director se encogió de hombros, un gesto casi idéntico al del comisario. Son los procedimientos, señorita Mendoza. El sistema está para proteger a todos, incluido el señor Alatorre. Ana Lucía se levantó. El formulario H7 se quedó sobre la mesa. Un trozo de papel inútil, un monumento a la burocracia. Mientras salía, el director le dijo una última cosa. Y Mendoza, tómese un par de días libres. Se la ve alterada. No deje que los casos la afecten personalmente. Es el primer paso para quemarse en este trabajo. Era un consejo, pero sonó como una amenaza. Salió del edificio y el sol de la ciudad la cegó. Se apoyó contra una pared y respiró hondo. El sistema no era un escudo para los débiles. Era un muro. Y ella estaba del lado equivocado. Sola. Completamente sola. Luchó durante meses. Meses que se convirtieron en un año. El formulario H7 fue rechazado por falta de evidencias concretas. Apeló. La apelación se perdió en algún limbo burocrático. Intentó hablar con periodistas. Nadie quería tocar una historia tan sucia y sin pruebas contundentes contra un hombre con tierras. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Cada no era un golpe. Cada formulario, una burla. Empezó a tener pesadillas. Soñaba con laberintos de polvo, con los ojos vacíos de Julián, con el bostezo de su jefe. El sistema no la estaba ayudando. La estaba consumiendo. Estaba apagando su brillo, su rabia. La estaba convirtiendo en uno de ellos. Pausa final. La música regresa, lenta y desoladora. El final de esta historia no llegó por la justicia. Llegó por el azar. 1 año y medio después de la primera visita de Ana Lucía, Roberto Alatorre tuvo un infarto masivo mientras reparaba una cerca. Murió allí mismo, bajo el mismo sol que había sido testigo de todos sus secretos. Con la muerte del tirano, el reino del silencio se derrumbó. Elodia, liberada de décadas de miedo, tomó a su hija y a su nieto y caminó hasta el pueblo. Por primera vez, contó la historia. No a la policía, no a los servicios sociales. A una prima lejana que vivía allí. La noticia se extendió como un incendio en pasto seco. Ahora sí, el sistema actuó. Con la confesión de la familia ya no había riesgo. Llegaron coches de policía, ambulancias, trabajadores sociales. Llegaron tarde, como casi siempre. Separaron a la familia. Isabel fue ingresada en una institución psiquiátrica. Su mente, fracturada por años de abuso, no pudo soportar la repentina libertad. Elodia fue enviada a un asilo para ancianos.
sola, con sus recuerdos y su culpa. ¿Y Julián? Julián se convirtió en lo que el sistema mejor sabe producir: un número. Un caso más en el sistema de acogida. Pasó de un infierno privado a un limbo público. De un hogar donde las etiquetas de madre y hermano se confundían, a hogares temporales donde la palabra familia no significaba nada. Ana Lucía lo visitó una última vez, un año después, en un centro de menores, un edificio gris con ventanas enrejadas. Lo encontró en una sala de juegos. Estaba solo, en un rincón. No estaba dibujando laberintos. No estaba dibujando nada. Simplemente miraba a la pared, con los mismos ojos vacíos que ella vio por primera vez en aquel rancho perdido en el desierto. El sistema lo había rescatado, pero nadie le había enseñado quién era. Nadie le había dado un mapa para salir de su propio laberinto interior. Su tragedia no terminó con la muerte de su padre abuelo. Simplemente cambió de forma. Se volvió silenciosa, anónima, burocrática, una carpeta más en un archivo infinito. La verdad salió a la luz. Pero la luz, a veces, llega demasiado tarde y solo sirve para iluminar las ruinas. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.